esto último. Pues ya está planteado el examen. Si tienen alguna duda, pues me la mandan ahí por el grupo de Messenger o por el grupo de WhatsApp. No hay problema. Por correo también, si quieren. Cualquier medio de comunicación, ¿no? Pues habíamos estado trabajando lo que es las tareas. Y si bien habíamos planteado la tarea 3 pues no habíamos terminado, ¿no? No es muy difícil en el aspecto de que los balances de energía no están tan complicados, pero necesitan el CP de los gases de combustión. Y ese CP a lo mejor es lo más difícil porque necesitan el balance de materia para sacarlo. Entonces, en ese caso, pues lo que podríamos revisar, pues es cómo se resuelve el balance de materia, que ya lo habíamos planteado. Simplemente lo que necesitamos saber es este flujo de aire que va a entrar y la composición de los gases de combustión. Más que nada es eso lo que necesitamos, ¿no? Entonces, para el balance de los gases de combustión, pues sí conocemos todas las entradas del gas natural. No sabemos cuánto aire va a entrar, pero sabemos que un 3% de oxígeno va a haber en los gases de combustión. Entonces hay un exceso de aire. Eso es importante saber. Como partimos, pues lo ideal es que hagamos con la estequiometría, calculemos los términos fuente, ya que conocemos todas las entradas y salidas. Digo, todas las entradas, todos los reactivos limitantes, porque sabemos la entrada de gas natural, sabemos cuánto entra de metano, sabemos cuánto entra de etano y sabemos que hay un exceso de oxígeno. Entonces el reactivo limitante va a ser metano y etano, por lo tanto podemos calcular tanto oxígeno requerido como el CO2 producido y el vapor de agua producido en ambos casos. Entonces el término fuente del metano va a ser negativo porque se está consumiendo y va a ser igual a la entrada. Pues van a ser 0,90 por los 20 mol por hora. ¿Ok? Pues van a ser 18 menos 18 mol por hora, ¿no? Lo que se consume. Entonces ya que tenemos este término fuente del metano que corresponde a la reacción uno, pues podemos calcular todos los términos fuentes asociados a esa reacción con la estequiometría. Ahí. Pues necesitamos el oxígeno requerido, también va a ser negativo, y calculamos a partir del metano. Necesitamos el CO2 producido, ese va a ser positivo, y necesitamos el vapor de agua producido. Entonces aquí ya simplemente, como ya está en mol, pues simplemente hay que hacer la relación estequiométrica, ¿no? Pues un mol de metano reacciona con 2 mol de oxígeno. Entonces deben ser menos 36 mol por hora el requerido de oxígeno. Ujú. Va a producir un mol de CO2 cada mol de etano. Se van a producir 36 mol por hora de CO2. Y en el caso del vapor de agua, se producen 2 mol. Bueno, aquí son 18, ¿no? 18 porque es uno a uno. Pues ahí estarían los términos fuente para la reacción uno. Reacción 2, pues hacemos algo muy similar.
Solo que en este caso partimos de la cantidad que entra de etano. Entonces aquí es 0.06. Serían 1.2 mol de etano. Y pues calculamos los términos fuente, ¿no? También tiene oxígeno, este, CO2 por de agua, pero pues en este caso es menor cantidad y cambia el coeficiente estequiométrico. Pues de oxígeno es 3.5, de CO2 produce 2 mol y de vapor de agua produce 3. Serían 4.2 el requerido y serían 2.4 y aquí 3.6 de vapor de agua. Y ya con eso tendríamos los términos fuente. Pues podemos sacar los gases a la salida, específicamente el CO2 y el agua, que ya estarían como más directos. Entonces el flujo, mm, flujo molar de CO2 sería el término fuente de CO2 de la reacción uno. Me faltó cambiarle, es reacción 2. El término fuente del CO2 de la reacción 2. Y aquí CO2 sí tenemos que entre en el gas natural, entonces también le vamos a agregar más el flujo de CO2 que entra, que serían 0.4 por los 20 mol por hora, ¿no? Ahí está. Y esto lo voy a poner como el flujo en los gases de combustión. Así. Pues ya me estoy saltando algunos pasos, pero pues es que ya balance de materia debería ser relativamente rápido. Pues aquí es 0.8 mol por hora. Y el producido, pues es 2.4 en el caso de la reacción 2 y en el caso de la reacción uno son 18 mol. Entonces, en total van a tener más 18, 21.2 mol por hora. ¿Ok? En el caso del agua, pues no hay entrada de agua, no hay entrada de vapor de agua, simplemente pues va a ser la suma de los dos términos fuente. Pues así tal cual, en la salida pues tendríamos vapor de agua producto de las dos reacciones. La primera produce 36, la segunda 3.6. Entonces serían 39.6 mol por hora. Ahí está. Pues ya tenemos el CO2, tenemos el vapor de agua. ¿Qué más tenemos aquí? Pues vamos a tener el oxígeno, que sabemos que es un 3%. Y vamos a tener el nitrógeno.
Esos vienen de la cantidad de aire que vaya a entrar. Ujú. Y para eso, pues vamos a calcular el oxígeno estequiométrico. ¿Ok? Entonces, el flujo es de oxígeno estequiométrico, pues va a ser el de la reacción uno y reacción 2. Ahora, como es una entrada y estos son los términos fuente, pues la vamos a poner así, negativo. ¿Ok? Entonces, el estequiométrico, pues sería menos 4,2. En este caso, menos con menos da más 4,2. Y el del uno serían 36 mol de oxígeno. Entonces, esto de aquí, pues nos dice que es 40,2 mol por hora de oxígeno lo que necesitamos alimentar al quemador para tener la llama estequiométrica, pero nosotros tenemos un exceso. Nada más que pues vamos a calcular primero las entradas estequiométricas y después consideramos el exceso. Entonces el flujo de nitrógeno estequiométrico lo podemos obtener a partir del flujo de oxígeno estequiométrico. Va a ser el flujo de oxígeno multiplicado por que por cada 0,21 mol de oxígeno tenemos 0,79 de nitrógeno. Y entonces el de nitrógeno serían estos 40,2 por esta relación. 40,2 por 0,79 entre 0,21, 151,2286 mol por de nitrógeno estequiométrico. Y el aire, pues debe ser la suma de los dos, ¿no? El flujo de aire estequiométrico, o para corroborar podemos calcularlo aparte, pero bueno, es la suma de los dos, ¿no? Entonces serían esos 51 más 40,2. 191,4286 mol por, y este es el flujo de aire estequiométrico. Ahora, aquí en la entrada de aire, pues vamos a tener un flujo total. Ujú. Entonces podemos poner el flujo de aire a la entrada, un punto, el flujo molar de aire a la entrada va a ser igual al flujo estequiométrico más el de exceso. Ujú. Entonces el estequiométrico ya lo conocemos, ya lo calculamos a partir de los términos fuentes, lo tenemos. El de exceso no lo conocemos, pero sabemos que pues va a formar parte de este aire. Entonces a partir de ese conocimiento,
pues podemos calcular el flujo a la salida de oxígeno y de nitrógeno. Entonces el flujo de oxígeno en los gases de combustión va a ser el flujo de exceso. Entonces le vamos a llamar así. Mm, ¿Está? Va a ser el flujo de oxígeno en exceso. ¿Sí? Ese no hay tanto problema. Y el de nitrógeno, el flujo de nitrógeno en los gases de combustión, sí va a considerar ese exceso, pero al igual que el aire, pues tenemos una parte estequiométrica. Ujú. Entonces es el flujo de nitrógeno estequiométrico más el de nitrógeno en exceso. El oxígeno simplemente pues se queda el exceso. Ahora este nitrógeno estequiométrico lo conocemos. Va a ser este que entró aquí. ¿Vale? Nitrógeno estequiométrico lo conocemos. Y ahora, ¿cómo resolvemos este balance? Pues ya sabemos cuáles son los flujos que salen. Pues tenemos el de CO2, unos cuantos sale. Tenemos el de vapor de agua, también es un número. De oxígeno no sabemos cuánto sale. Y de nitrógeno, pues tenemos este dato, ¿no? Pues esto es recapitulando. Pues tenemos estos flujos. Lo único que sabemos también es que el oxígeno representa un 3% de las salidas. Entonces sabemos que la fracción de oxígeno en los gases de combustión es un 3%. Y a partir de este dato, pues es como la pista para poder resolver el balance de materia, que les digo es la parte pues, más difícil de este balance. No es muy difícil, pero es la parte más difícil, ¿no? Y entonces esto, por definición, pues va a ser el flujo de oxígeno en los gases de combustión entre el flujo de los gases de combustión. Y esto, pues va a ser igual al oxígeno en exceso entre la suma de todos estos, ¿no? Que es el CO2, el vapor de agua, el mismo oxígeno, hay que considerarlo, y el nitrógeno. Y resulta que el nitrógeno en exceso y el oxígeno en exceso, pues tienen la misma relación que tendría el aire. ¿Ok? Entonces aquí voy a borrar lo que ya me sobró, que es esto. Y este de aquí, el nitrógeno en exceso, pues no es otra cosa más que el oxígeno en exceso multiplicado por una relación estequiométrica. Ujú. Que es 0. Cada 0,21 de oxígeno tenemos 0,79 de nitrógeno, ¿no? Entonces podemos sustituir este nitrógeno en exceso por esto.
porque está completamente relacionado, ya que vienen de esta entrada de aire. Y sabemos que vale 0,03. Entonces ya de aquí pues podemos despejar la cantidad de oxígeno en exceso. Entonces sumamos términos semejantes, voy a sumar términos semejantes aquí. Entonces son 21,2 más 39,6 más 151,2286, que me da 212,0286. Luego este ya lo sumé. Y el oxígeno, ¿no? Que es la cantidad de oxígeno. Y sería 0,79 entre 0,21 más 1. Entonces son 4,76 por el flujo de oxígeno. 76,19. Ah, pero 4,7619. Pues ya de aquí nada más despejo, ¿no? Entonces sería 0,3 por esto de aquí abajo, igual al flujo de oxígeno en exceso. Pues ya nada más distribuyo 0,03 por 212,0286. Me da 6,3609 más 4,7619 por 0,03, 0,1429. Ya de aquí nada más despejamos, ¿no? Entonces el oxígeno en exceso, voy a pasar del otro lado, va a ser igual. Este pasa restando, sumo los dos, entonces sería uno menos 0,1429, 0,8571. Y entonces el oxígeno en exceso, pues simplemente va a ser la división de 6,3609 entre esto. Y ya con eso sacamos el flujo de oxígeno, que va a ser de 7,4142. Y esto está en mol por hora, que son las unidades que estamos usando, ¿no? Mol por hora, mol por hora, mol por hora. ¿Ok? Ahí está. Y ya con el oxígeno en exceso, pues podemos sacar el flujo de nitrógeno en exceso, que es 0,21 por el oxígeno. Ujú. Y entonces va a ser S por 0,79, menos 42 por 0,79 entre 0,21. Entonces son 27,89 INS, mol por hora. Y ya con esos datos, pues ya podemos sacar la composición de los gases a la salida. Ujú. Entonces, oxígeno en exceso, quedamos que es este.
Nitrógeno en exceso son los 151,2286 más los 27,8915. Entonces esto nos daría 179,1201 también en mol por hora. Entonces ya podemos simplemente sumar todos para sacar el flujo de los gases, producto de la combustión. Combustión. Y pues sería la suma de todos. 21,2 más 39,6 más 7,4142 más 179,1201. Estos son 247,3343. 180 más 40, 220. Sí, está bien. ¿Ok? Esto en mol por hora. Y ya nada más para verificar, pues podemos saber cuánto equivalen en fracción. Fracción de CO2. Fracción de vapor de agua. Fracción de oxígeno, que debería dar unos 0,03, pero verificamos. Entonces serían 21,2 entre 247,3343. Este me da 0,0857. 39,6 entre 247,3343. 0,1601. 7,4142 entre 247,3343 me da 0,029972003. Ahí está, redondeando. Y 179,1201 entre 247,40, digo 3343. 0,7242. Fue el cero. ¿Está? Y entonces la suma de todos, 0,0857 más 0,1601, 0,300 más 0,7242. Me da 1. Pues ahí está. Esa sería la composición, el flujo y la composición de los gases producto de la combustión. Que de hecho aquí en el problema lo que nos preguntan es el flujo, me parece, ¿no? El flujo de aire que se alimenta. Entonces nos falta. Entonces ya tenemos la composición de los gases de combustión y ya nada más para el flujo de aire, pues sería sumar el exceso. Ujú. Entonces el aire en exceso, pues es la suma de estos dos. El oxígeno, pues el flujo para calcular el aire requerido. Entonces sumamos estos dos. Entonces el flujo de aire en exceso, pues son 7,4142 más 27,8915. Son 35,3057 mol por hora. Y el aire estequiométrico ya lo teníamos, ¿no? ¿O no?
Sí, aquí está. El aire estequiométrico ya lo teníamos, y entonces el flujo de aire total, que es la suma de los dos, pues serían 226,7343 mol por hora. ¿En qué nos lo piden? Vamos a ver. Sí, la salida de la respuesta en mol por hora, mol de aire por cada hora. Entonces ya está bien, ¿no? Ya verificamos el balance, vemos que está bien y el flujo de aire, pues es este. Ya con eso, pues tendríamos la composición química necesaria para poder realizar estos cálculos. Pues aquí para el CP de la mezcla lo único que les faltaba era esa composición, porque el CP de los gases ya se los di, se los doy en esta tabla. Pues simplemente es multiplicar composición por CP. Y de esa manera obtienen el CP de la mezcla para integrarlo. Nuevamente, pues esta integral no está definida en el aspecto de que la temperatura de flama no la conocemos. Hay que dejarlo como una incógnita. En el caso de la entalpía de reacción, pues sí la conocemos. Conocemos la entrada de metano y de etano. De hecho, ya las calculé, están por aquí. Ujú. Entonces, etano son 1,2 y de metano son 18. No irían negativos, irían positivos porque es el flujo de entrada. En ese caso son los términos fuente, pero pues son iguales, ¿no? Entonces esto ya lo tienen las entalpías de formación, tienen el CP, les faltaba el flujo molar o la composición, esa ya, pues se calcula a partir del balance, ya vieron cómo. Temperatura de flama, pues va a quedar como una incógnita. Entonces simplemente sumar las dos y de esa manera obtener la solución para la temperatura de flama. Y hay que darla en grados centígrados. Entonces esa parte pues no es tan difícil, ¿no? Luego les piden aquí que calculen el flujo de acero, ¿no? Considerando las pérdidas. Pues aquí, pues ya, como ya van a conocer la temperatura de flama, esto ya les va a dar un valor. Ujú. Eh, Esto de aquí también es un valor, ya saben la composición de los gases. Entonces, el CP de mezcla que calculen aquí, en este inciso, este CP de mezcla, es el mismo que van a estar usando en todos los cálculos. Ya conocen la composición, conocen el CP. Entonces, este de aquí es el mismo que viene acá. No ha cambiado la composición, los gases van a tener, van a seguir teniendo la misma composición. ¿Mm? En este caso, pues también hay que hacer hay que hacer el cálculo del calentamiento del acero. Aquí lo que no van a conocer es el flujo de acero. La temperatura de flama ya, porque la calculan acá, en el inciso 2. Ya saben la temperatura de flama. O sea, ya no sería un problema. Y bueno, pues simplemente hay que hacer el balance. Y en el último inciso, lo que va a pasar es que cambiamos la cantidad de gases producto de la combustión. Entonces va a cambiar el flujo, pero no va a cambiar el CP. El CP va a seguir siendo el mismo. No va a cambiar en las integrales. Entonces va a ser relativamente sencillo que lo terminen de resolver. ¿Ok? Este va a seguir siendo el mismo. La composición no va a cambiar, va a ser la misma. Se mantiene. Ujú. Entonces, no sé, ¿alguna duda? Entonces,
Yo creo que con eso ya deberían poder resolverlo. Ya no hay tanto problema en esa parte, ¿no? Del examen, ¿alguna duda, algo que queda pendiente? Bueno, si no hay dudas del examen, pues este se los dejo ya que lo resuelvan. Y el examen, pues voy a estar aquí todavía esta media hora aquí. ¿Les queda? Por cualquier duda. ¿Ok? Entonces voy a detener la grabación para ya subir la clase y ahorita vemos. Si tienen alguna duda, me avisan.